Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar nuestras actividades del día de hoy, miércoles 28 de octubre. Vamos a iniciar con la asignatura de Ciencias y Tecnología Física. Antes de iniciar las actividades, jóvenes, me gustaría mencionarles que el día de hoy se encuentra con nosotros en la transmisión, en el trabajo que vamos a realizar el día de hoy, el director Luis Martínez Evangelista, el cual, como apoyo y seguimiento a las actividades escolares, se encuentra presente para apoyo a lograr fortalecer cada una de estas actividades que vamos realizando. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con nuestras asignaturas que corresponden al día de hoy, miércoles, y vamos a empezar por física. Recordemos que en física estamos trabajando nosotros con lo que es la secuencia número 3, leyes de movimiento. Y vamos a recordar, como lo habíamos establecido en la libreta antes, con nuestro recuadro, sobre el eje que vamos a estar trabajando, que es la materia, la energía e interacciones. El tema es fuerza, y el aprendizaje esperado es identificar y describir la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas, la fricción, flotación, fuerzas en equilibrio. Y la intención didáctica, que en la cual nosotros tenemos que explicar por qué las fuerzas producen movimiento o el equilibrio de los objetos para identificar áreas en las que se aplican dichos conocimientos. Para el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar nosotros con la sesión número 3. En la sesión número 3 nosotros tenemos el tema de la segunda ley de Newton. En la sesión pasada del día lunes trabajamos con lo que es la primera ley, pero antes de continuar con las leyes de Newton, pues también mencionar que, pues, ¿quién fue Isaac Newton, no? Pues Isaac Newton, jóvenes, vamos a presentarlo de esta manera. Pues Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643. Decía que era un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático de origen inglés. Sus aportaciones que nos dio Isaac Newton fue acerca de la fragmentación de la luz blanca, la ley de la gravitación universal, eh, el cálculo diferencial e integral, el telescopio newtoniano y lo que ahorita vamos a trabajar nosotros, las tres leyes del movimiento. Bien, como parte inicial de esta actividad, pues vamos a responder esta pregunta, que ya partimos como una pequeña introducción. ¿Quién fue Isaac Newton y qué nos aportó al mundo? ¿Sí? En nuestro libreta vamos a ir colocando nuestra sesión y nuestra primera pregunta. ¿Quién fue Isaac Newton y qué nos aportó al mundo? Bien, partiendo de ello, vamos a apoyarnos con nuestra sesión número 3 y en nuestro libro, en la página 40, vamos a trabajar con lo que es este tema. Vamos a iniciar la lectura. En este caso, vamos a hablar de la segunda ley de Newton, como lo habíamos mencionado. La parte introductoria de acá nos va a servir para poder resolver nuestra actividad que vamos a practicar en casa. Nos dice que el hockey es un deporte en el que dos equipos compiten para mantener una pelota en la portería contraria con ayuda de un bastón. Eso lo podemos ver en la figura 1.25 que tenemos en la libreta y donde nos describe que la figura, pues en el hockey se aplican fuerzas para acelerar una pelota y ponerla en movimiento, frenarla o cambiar su dirección. ¿Sí? Lo podemos visualizar en nuestro libro. Pero bueno, si la pelota va rodando y se detiene, o bien si cambia de dirección, es porque se ejerció sobre ella una fuerza. Aquí tenemos uno de los conceptos que vamos a trabajar, fuerza. Como viste en el tema anterior, las fuerzas en este sentido producen cambios de velocidad de los objetos, es decir, los aceleran. Aquí tenemos otro concepto. Esta es la idea central de la segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Ojo, esto es importante. Segunda ley de Newton, la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. De manera breve nos está resumiendo de qué se trata la segunda ley de Newton. Hay que recordarlo y esto lo vamos a ir anotando en nuestra libreta como apuntes importantes que nos van a ayudar a continuar con las siguientes sesiones. Dice que esta ley se expresa de forma matemática como sigue. Es una fórmula en la cual adelante nos describe qué significa. F representa la fuerza. Recuerden que es una F mayúscula. M minúscula es la masa y la A minúscula es la aceleración. Bueno, esta es la fórmula. Para que nosotros podamos entender, vamos a continuar con la siguiente página, en la 41. Tenemos las unidades de medida de estas variables. Son las que están en la tabla 1.3. Esas unidades permiten describir la segunda ley de Newton.
Ojo, es importante que ustedes también las vayan comprendiendo para saber cómo vamos a ir manejando estas mediciones, estos cálculos y estas soluciones a problemas que podemos tener en la vida cotidiana. Pues las unidades de medida son con tres variables que vamos a utilizar en la fórmula que teníamos. La variable f mayúscula, la variable m minúscula y la variable a minúscula. La variable f mayúscula se refiere a la magnitud de fuerza, pero bueno, ¿qué es una magnitud? La magnitud, chicos, es una propiedad que tienen los cuerpos que puede ser medida. En este caso, la variable f da referencia a la magnitud de fuerza y la unidad en la que se miden son en newtons, ¿sí? Y su símbolo para representar es la n mayúscula. La variable m minúscula se refiere a la magnitud de la masa. La unidad de medida es el kilogramo y su símbolo es una k de kilo y una g minúscula. En la variable a minúscula, la magnitud es la aceleración, ¿sí? Y la unidad es el metro por segundo cuadrado, que se representa con el símbolo m diagonal s elevado al cuadrado, que podría ser metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora, vemos nosotros lo siguiente, que un cuerpo dice que se acelera cuando se aplica una fuerza. Ojo, esto es importante, cuyo valor es el producto de su masa por su aceleración. Así, la aceleración de un cuerpo con masa pequeña será grande. Eso lo podemos ver en la figura 1.26 en su libro. Vemos una explicación donde dice que si se aplica la misma fuerza a un auto compacto y a un tráiler, el auto acelera más que el tráiler porque su masa es más pequeña, o sea, su peso, ¿sí? Bien, si se conoce la masa y la aceleración de un cuerpo u objeto, es posible calcular la fuerza necesaria para producir su movimiento. Esto es importante. Cuando nosotros vamos a solucionar o vamos a querer solucionar un problema, tenemos que conocer la masa y la aceleración del cuerpo, ¿sí? Para poder calcular la fuerza necesaria para producir un movimiento. Vamos a verlo nosotros a continuación porque aquí en el libro nos dice que si queremos saber acerca más del tema, tenemos que revisar un recurso informático que es la segunda ley de Newton. Esta se encuentra en la página de telesecundarias que también la pueden visualizar. En esta página, chicos, por ejemplo, estamos trabajando segundo grado, ciencias, tecnología física. Y bien, es la segunda ley de Newton, ciencias y tecnología física. Ustedes le pueden dar visualizar y vamos a aprender un poquito más acerca de este tema. Como nos decía el libro, dice que si se conoce la masa y la aceleración de un cuerpo u objeto, es posible calcular la fuerza necesaria para producir su movimiento. En el interactivo que viene en la página, es este que estoy presentando. Bien, la segunda ley de Newton, vamos a trabajarlo para que vayamos conociendo un poquito de qué trata esto de la segunda ley de Newton. Bien, dice que esta serie es de telesecundaria de segundo grado, la asignatura es de ciencias, física, es del bloque 1 y de la secuencia 3. El número y el título del recurso pues es el primero, la segunda ley de Newton. Y el propósito de este material informático es comprender la segunda ley de Newton, que relaciona la aceleración de un cuerpo con su masa y la fuerza que se le aplica. Bien, vamos a tratar, pues aquí lo dice como dice el botón, jugar. Pues vamos a jugar, En ¿sí? este interactivo Escuchemos. te retamos a que explores la relación entre las fuerzas, la masa y la aceleración usando la segunda ley de Newton para contestar las preguntas. Bien, vamos a tener preguntas que vamos a resolver. Vamos a ver de qué trata. Cambia la masa colocada en el carrito, así como la fuerza con la que se jala, y observa su efecto en la aceleración. Identifica la relación entre estas tres variables, masa, fuerza y aceleración. Cuando estés listo, comienza la prueba. Bien, tenemos las variables. Nos está mencionando acerca de la masa, la fuerza y la aceleración. Ok, masa, fuerza, aceleración. Tres conceptos que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Bien, vamos a explorar el material. Si se dan cuenta, tenemos acá un tráiler, un juguetito, un carrito. Tenemos aquí estos valores que son como tipo motor, 10N, 20N, 30N. Pero, ¿qué es eso de N? Me regreso a mi libro. Recuerden que en las unidades de medida, la variable de fuerza se mide en unidades de newtons y el símbolo a representar es la n mayúscula. Entonces, en nuestro material nos damos cuenta que aquí 10 newtons hace referencia a 20 newtons, el segundo, y el tercero 30 newtons.
Y el kilogramo, ojo, hace representar a la variable m minúscula, que se refiere a la magnitud de masa, la unidad en kilogramo, que es medida, y el símbolo a representar es el kilogramo, la K minúscula y la G minúscula. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un carrito. Si el carrito pesara 1 kilogramo y aplico yo una, ¿cómo se dice acá? Una fuerza en newtons de 10 newtons, dice, el carrito se mueve con movimiento uniforme, ¿sí? Que la aceleración se representa en 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos, ya vieron. Pero ¿qué pasa si sobre esta misma aplicación de newtons aumento yo ahora lo que es el peso del carrito? Si se dan cuenta, ya cambió a 5 metros por segundo. Un poquito más lento. ¿Qué pasa si aumenta a 4 kilogramos? Ya vieron que su aceleración es a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Es mucho más lento. Entonces, si es más ligero, va a 10 metros por segundo al cuadrado. Si es de 2 kilos, va a 5. Y si es de 4, a 2.5. Representando un poquito más la visualización, chicos, veamos. 1 kilogramo más rápido. 2 kilogramos, un poquito va bajando. Y a 4 kilogramos, pues completamente está un poquito más lento. Pero, ¿qué pasa si ahora con ese peso de 4 kilogramos le aplico una fuerza de 20 newtons? ¿Sí? Miren, su aceleración es a 5 metros por segundo al cuadrado. Y si le aplico 30, sería a 7.5 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver qué preguntas son las que nos está planteando este interactivo. Dice la primera pregunta, si aumenta la masa aplicando una fuerza constante, la aceleración del carrito es mayor, menor o igual. Si aumenta la masa aplicando una fuerza constante, la aceleración del carrito es menor. Bien, vamos a ver la siguiente. Dice, si aumenta la fuerza, o sea, los newtons, manteniendo la masa constante, la aceleración del carrito es mayor, menor o igual. Dice que si aumento la fuerza, la fuerza son los newtons, está en 10, 20 y en 30. Ojo, sería mayor, menor o igual. ¿Qué pudimos observar acá? ¿Se hizo más lento? Veamos el carrito. No. ¿Qué está pasando entonces? Es mayor. ¿Bien? Bien. Siguiente. Dice que si duplicamos la masa, o sea, los kilogramos, aplicando una fuerza constante, la aceleración del carrito es, veamos, tenemos 1 kilogramo, voy a aumentar la masa, ¿se dieron cuenta que era 10, 5 y 2.5 conforme íbamos aumentando la masa? Entonces, si duplicamos la masa aplicando fuerza constante, la aceleración del carrito sería el doble, la mitad o igual. Veamos otra vez, si es de 1 kilogramo, son 10 metros por segundo al cuadrado. Si aumento a 2 kilogramos, fue la mitad ahora, 5 metros por segundo al cuadrado. Y si aumento ahorita el doble también, sería la mitad, ahora 2.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería la mitad. Bien, vamos a continuar, vamos a ver la cuarta. Dice que si duplicamos la fuerza a una misma masa, por ejemplo 1 kilogramo, la aceleración del carrito es, dice que si duplicamos la fuerza, si ahora de 10 metros por segundo al cuadrado, y si la duplico, entonces, por lógica es al doble. Bien. Cambia los vehículos y los motores y observa el valor de la aceleración resultante. En esta ocasión, utilizarás la segunda ley de Newton para realizar los cálculos necesarios y así conocer la aceleración. El reto será calcular el valor de algunas fuerzas, masas y aceleraciones, así que prepárate. Cuando estés listo, comienza la prueba.
Dice que el reto será calcular el valor de algunas fuerzas. Vamos a utilizar aquí ya nuestra calculadora, operaciones matemáticas, ¿sí? El reto será calcular el valor de alguna fuerza de masa y aceleraciones, así que hay que prepararnos. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí una bicicleta, un auto y un camión. Si tenemos una bicicleta, estos son los vehículos, podría decirse. Estas son las fuerzas aplicables, 100 newtons, 1000 newtons y 5000 newtons. Bien, vamos a empezar por la bicicleta. A ver, vamos a ver. Combinar los motores y los vehículos, observar el valor de la aceleración. Si una bicicleta, pues por lógico, la bicicleta es más ligera que un auto y un tráiler pues, es más pesado que un auto, ¿no? Esto representa como en el ejercicio anterior lo que es el kilogramo, ¿no? O sea, su peso, la masa. Entonces, la bicicleta, si aplicamos 100 newtons, ¿sí? De fuerza sobre una bicicleta que es un vehículo más ligero, veamos su velocidad. Dice que su aceleración, perdón, es de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahí va. Y un auto sería 0.1 metros por segundo al cuadrado. Va bajando. Y un camión a 0.01 metros por segundo al cuadrado. Es mucho más lento. O sea, mientras más pesado, mientras más masa tenga el vehículo, aplicando la misma fuerza, pues va disminuyendo. Entre más peso, ¿sí? Misma fuerza, menos velocidad. ¿Sí se entiende? Es como matemáticas que estábamos trabajando lo de la proporcionalidad inversa. ¿Sí se entiende? Mientras más pesado, menos velocidad. Más ligero, o sea, mientras más ligero, más rápido. Mientras más pesado, más lento. Bien, vamos a ver. Vamos a comenzar la prueba. Dice la primera pregunta, ¿cuál es el valor de la aceleración de un auto de 100 kilogramos si su motor ejerce una fuerza neta sobre él de 1000 newtons? Bueno, aplicamos el auto, aplicamos los 1000 newtons y nos está diciendo que su aceleración es de lo que es 1 metro por segundo al cuadrado. A ver, vamos a probar. Estamos mal. ¿Qué sería acá? Yo elegí mal, coloqué 0.1, entonces aquí vi mal esta. Es a 1 metro por segundo al cuadrado. Y está aquí, la tercera opción. Perfecto. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué fuerza ejerce un motor sobre un camión? Aquí está el camión. De 100.000 kilogramos si su aceleración es de 0.01 metros por segundo. Si su aceleración es de 0.01 metros por segundo, pues serían los 100 newtons, pero ¿cómo? O sea, ya porque veo aquí yo al colocarle esto, pues bueno, veo que me da 0.01. Pero bien, la operación que tendríamos que hacer sería esta, jóvenes. ¿Sí? Si yo tengo que 0.01 metros por segundo al cuadrado es la aceleración, pues la multiplicaría, ¿sí? Por los 10.000 kilogramos, porque así es la fórmula. Nos da un total de 100 newtons, que sería la fuerza. Entonces, aplicar eso, vamos a seleccionar, vamos a visualizar si es correcto. Bien. Hicimos una multiplicación, ¿sí? Multiplicamos lo que fueron los metros por segundo, los 0.01 metros por segundo al cuadrado, por lo que era la masa, que son los 10.000 kilogramos. Vamos al problema 3. Dice, ¿qué aceleración tiene una bicicleta tripulada de 100 kilogramos, bicicleta, si se ejerce una fuerza de 10 newtons? Si se dan cuenta, aquí tenemos 100 newtons, 1000 newtons, 5000 newtons. 100 newtons, dice que nos da una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué operación tendremos que realizar acá? Fácil y sencillo. En la anterior hicimos una multiplicación, ahora vamos a hacer una división. ¿Por qué? Vamos a dividir a lo que es los 10 newtons, ¿sí? Vamos a dividirlo entre lo que es la masa, que son los 100 kilogramos, ¿sí? Nos da un total de 0.1 metros
por segundo al cuadrado. Vamos a ver. Perfecto. Bien, vámonos a la cuarta. Y dice, si sobre un objeto se aplica una fuerza de 15 newtons, no tenemos, solamente tenemos 100, 1000 y 5000. Si sobre un objeto se aplica una fuerza de 15 newtons y resulta en una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es su masa? Bien, vamos a ver qué operación tenemos que realizar acá. Vamos a borrar esta operación. Dice que tenemos 15 newtons, lo que aplicamos de fuerza, y resulta en una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a dividir 15 entre 3. Nos da un total de 5, entonces quiere decir que la masa del objeto es de 5 kilogramos. Bien, jóvenes, los invito a que ustedes visualicen este material. Si dentro de sus posibilidades está ingresar en el link, se los voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan visualizar y trabajar con este material. Es muy interesante, es muy bueno, nos sirve bastante. Ahora, regresándonos al libro, vamos a hacer una práctica, ya que ahorita visualizamos un poquito esto y nos abrió un poquito el panorama. Ahora vamos a practicarlo para que se nos quede más comprendido. Bien, en nuestro libro vamos a entrar a lo que es nuestra actividad número 3. El tema de la actividad 3 es fuerza, masa y aceleración. Dice que solicitemos ayuda a un familiar. Esto lo adapté yo porque recuerden que pues no estamos en la escuela. En el libro nos marca que es en equipo y que es en escuela, pero vamos a darle su adaptación que sea en la casa. En casa van a solicitar la ayuda de un familiar y van a realizar un experimento. Esa es la actividad que vamos a realizar en estos momentos. Vamos a partir de una pregunta inicial. En su libreta vamos a anotar ¿de qué depende la aceleración de un cuerpo en movimiento? Ustedes se van a hacer esta pregunta, así ustedes mismos, es una pregunta inicial. ¿De qué depende la aceleración de un cuerpo en movimiento? Vamos a crear nuestra hipótesis. Vamos a redactar una respuesta a esa pregunta inicial. Van a considerar la fuerza necesaria para mover un objeto ligero o uno pesado. Pues es la aplicación de fuerza que le damos, ¿no? Lo que estábamos visualizando anteriormente y leyendo anteriormente, pues nos abre un panorama para poder responder pues, de qué depende la aceleración de un cuerpo en movimiento. ¿Sí? Bien, para esta actividad 3 van a ustedes utilizar lo que son materiales. Pueden ser gises, dice gises, báscula, cronómetro y una calculadora. Bien, pues como tienen su celular visualizando esta actividad, y si no pueden conseguir una calculadora, pues el cronómetro también el celular lo tiene. La báscula sí va a estar un poquito complejo ir viendo cómo pesarlo, pero quien tenga la posibilidad, adelante chicos. Y los gises, vamos a ingeniárnoslas para ver qué podemos hacer. Si están en un campo que sea de tierra, pues se puede utilizar pues, las marcas, algunas piedritas, hay que ingeniárnoslas. Ya los he dicho, pensemos en solucionar, ¿sí? Creen ideas, piensen, esa es la idea, pensar cómo solucionar y cómo realizar nuestras actividades. Vamos a empezar con el procedimiento y los resultados obtenidos. ¿Sí? Como primer paso, en un espacio abierto, dice, espacio abierto, como el patio, tracen una pista de 15 metros de largo, 15 metros de largo, e indiquen el sitio de salida y la meta, como si fuéramos a hacer carreritas. En el segundo paso, con ayuda de un familiar en casa, hermano, papá, tío, hermanos, cualquier familiar que esté que les pueda apoyar en este tiempo, harán el recorrido partiendo del reposo estático y van a hacer el recorrido. Deben, en el paso 3, deben registrar el tiempo de cada corredor. Calculen la aceleración de cada caso. Que lo empujen, lo jalen, no sé, algo que le apliquen ustedes de fuerza para que puedan ver el tiempo en el qué distancia recorre y el tiempo, ¿sí? Midan la masa de cada corredor con una báscula y calculen la fuerza que se aplicó. Y la van a notar. Para esto vamos a hacer nosotros una hoja de trabajo. Esta es la práctica. Una vez que nosotros realizamos esta actividad, vamos a poder visualizar muchas cosas, con lo que es el tiempo, el peso y el objeto que vamos a mover. Dice que vamos a hacer un análisis y una discusión. Esto en una hoja blanca, como las hojas de práctica, esta hoja va a ser una hoja de trabajo que se va a ir a nuestra carpeta de experiencias. Para análisis y discusión, dice que vamos a comparar los datos de todos los corredores y vamos a discutir lo siguiente. O sea, si vamos a tener el apoyo de un familiar, pueden utilizar no nada más dos objetos, pueden utilizar más para ir comparando y darse cuenta que cómo es la diferencia de uno con otro. Van a discutir y analizar los dos siguientes incisos en nuestra hoja de trabajo. Como inciso A, la aceleración es diferente entre los corredores. ¿En qué caso es mayor?
Y el inciso B, ¿hay diferencias en la fuerza aplicada entre los corredores? ¿Esto tiene relación con la masa de cada uno de ellos? Eso es lo que ustedes van a responder, van a analizar y van a discutirlo. Si les pueden apoyar en casa, pues ahí les van a ayudar bastante para poder ir viendo cómo responder estas preguntas. Por eso es importante que ustedes lleven a cabo esta actividad y practiquen para que ustedes mismos váyanse dando cuenta cómo es que funcionan estas teorías, estos conceptos que pues ya han tenido estudio, ¿sí? Bien, y al final, en su hoja de trabajo, van a colocarme ahí una conclusión. En esa conclusión ustedes van a explicar la relación entre la fuerza aplicada a un objeto, su masa y su aceleración que ustedes obtienen. Guíense con una pregunta. ¿De qué depende la aceleración de un objeto en movimiento? ¿De qué depende? ¿De la fuerza que le aplicas? ¿Del peso del objeto? Hay que hacernos esas preguntas. Recuerden que estamos trabajando con lo que es la segunda ley de Newton, que es la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Eso nos está dando muchas respuestas. Y recuerden que la ley se expresa de una forma matemática. La fórmula es F es igual a M minúscula por A minúscula, que es F representa la fuerza, M es la masa y A la aceleración. Bien chicos, pues como parte inicial vamos a empezar con nuestra actividad número 3 y voy a ir recibiendo sus actividades en el grupo de WhatsApp. Ya saben que estas hojas son de trabajo, se van para la carpeta de experiencias, pero recuerden que en su libreta también estamos trabajando nosotros con la pregunta ¿quién fue Isaac Newton? ¿Qué nos aportó al mundo? Y el resumen o lo más importante de esta sesión que nosotros logramos obtener. ¿Sale? Bien, jóvenes, en un momento vamos a subir la siguiente actividad al grupo. En un momento les envío el video y estamos pendientes acerca de los trabajos que siguen en el transcurso del día. Pues bien, chicos, a trabajar.